un estudioso de la Biblia, sí, pero ¿qué parte de la Biblia tú estudias? No, yo estudio la Biblia. O sea, la Biblia no está dividida en partes. O sea, para entender la Biblia tenemos que entender cuántos libros tiene la Biblia, cómo está dividida la Biblia, en cuántas subdivisiones está dividida la Biblia y cuál es el propósito de cada uno de los libros de la Biblia. Porque cuando usted sabe el propósito de los libros de la Biblia, a usted no se le hace difícil poder entender la revelación que existe en ninguno de los libros, porque usted sabe ya el fundamento, el propósito con que Dios quiso hablarle al pueblo, el propósito con que Dios quiso enviar el mensaje a través de cualquiera de uno de los libros de la Biblia. ¿Me sigue? Hay un libro que está aquí, a pesar de que no le traje la información de este libro, puedo traerla, ya en inglés la traje, que es bibliología. La bibliología trata del estudio completo general de la Biblia, para nosotros saber lo que es la Biblia y cuánta información debemos captar de cualquier Biblia que tengamos en la mano, incluyendo que por allá hay personas que dicen, ¿cuál Biblia es la mejor? Y si le preguntaran a usted, ¿cuál Biblia es la mejor? Porque ellos hay cientos de traducciones de la Biblia. Si le preguntaran, ¿qué usted dijera? ¿Cuál es la mejor Biblia? ¿La? Esa es la mejor. Pero yo le voy a decir algo, ninguna Biblia es buena. Todas son buenas y son importantes. Bueno, la más conocida, nosotros, aquí. Pero la más conocida... más entendible para nosotros, espiritualmente. O sea, si todas son buenas, la que yo puedo entender más. Es que ninguna, todas tienen algo bueno. Si yo le busco... ciertas palabras que el modernismo es. Bueno, lo que pasa es que nosotros ya nos hemos adaptado y como nosotros como seres humanos tenemos la información y hemos acostumbrado el oído a ver sobre la estructura de la Reina Valera, incluyendo que a veces mucha gente dice, ¿quién escribió la Biblia de Reina Valera? Oh, el hermano Casidoro de Reina y Reina Valera. No, ellos no son hermanos, ya eran dos curas, dos monjes católicos. Entonces hay personas que dicen, no, la Biblia Reina Valera fue escrita por dos cristianos. ¿Sabían ustedes que ellos eran monjes católicos? ¿No lo sabían? Monjes católicos. Monjes católicos, sí. No sé si me entienden. Entonces tenemos que estar claros. Ahora, que sea monje católico no queremos decir que no tiene la veracidad que debe tener. La Biblia siempre ha estado en el punto y en la condición de información que nosotros necesitamos, pero nosotros tenemos que entender lo siguiente. Nosotros no podemos leer la Biblia desde el aspecto de información de quién la haya leído, sino el origen con que fue escrita. Si yo fuera a buscar una Biblia que me interesaría a mí me interesa una Biblia que se llama la Septuaginta y otra que se llama la Biblia Vulgata, pero no son aceptables en la iglesia cristiana. La iglesia cristiana no quiere leerla, pero a mí me gusta, porque tienen 7 libros que no tiene la Biblia que nosotros leemos, que aparentemente son libros apócrifos. ¿Sabe lo que significa la palabra apócrifo? Libro no inspirado. O sea, no fue el Espíritu, para ellos no fue el Espíritu Santo que lo mandó a escribir, porque dice que la Biblia fue escrita por hombres doctos, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron la palabra de Dios. Pero me interesa, ¿por qué? Porque si yo me voy a dar cuenta qué va a pasar en los últimos tiempos en el aspecto escatológico. ¿Saben lo que significa la palabra escatología? Escatología es profecía y últimos tiempos. Cuando hablamos de escatología estamos hablando de lo que va a pasar y de lo que ha pasado. Son dos cosas juntas las dos. O sea, las profecías junto con lo que ha de venir. Entonces, cuando yo quiero saber exactamente qué es lo que va a pasar, yo tendría que leer unos libros. ¿Cuántos conocen los libros de los Macabeos? ¿No han oído? Hay que leer, porque tienen informaciones de cosas que han pasado y que van a pasar. Por ejemplo, Antíoco Epífanes emancipó el templo haciendo adoración con cerdo en vez de hacerlo de la forma en que Dios había establecido. Lo profanó. Entonces dice que él se sentó en el templo
hacer el trabajo que le tocaba a los sacerdotes. Entonces, la Biblia habla de que viene un tiempo que el templo va a ser nuevamente, después que se ha levantado, va a ser profanado y que van a hacer sacrificios incorrectos. Entonces, de la forma en que está ahí escrito, hay unas advertencias para poder darnos cuenta cuando esas cosas estén pasando. Porque en lo que va a venir, el Mesías supuestamente que no ha llegado para los israelitas, para el pueblo de Israel, para los hebreos, viene supuestamente en un momento y ellos lo van a sentar en el templo. O sea, ellos van a tener un Mesías y ese Mesías va a estar allí, ese Mesías va a estar allí, pero de alguna forma ese Mesías va a estar allí con una condición. Y la condición que va a estar el Mesías es la siguiente: él va a decir que él es el enviado. Y los judíos van a decir, sí, ese es. Y mucha gente, porque ellos dicen que ese es, físicamente van a probar que ese es el Mesías. Y como supuestamente dice, la Biblia dice, no supuestamente así dice, que todo ojo le verá en el momento de su venida, hay una simbología que se ha establecido y que dice que va a haber una marca que va a establecer las condiciones con que se van a manifestar esos tiempos. Y esa marca es el 666. Pero dice que no es número de hombre, que el número con que se va a identificar es un número que va a ser difícil de entender. Y dice en el capítulo 13 de Apocalipsis, esto es para el que tenga sabiduría y para el que tenga entendimiento, no para cualquiera. Porque el número no va a ser escrito el número, el 6, no. El número va a ser escrito para que tenga que ser descifrado. Entonces, el único alfabeto, o los únicos alfabetos que tienen los números en letras son el alfabeto hebreo, el alfabeto griego y el alfabeto romano. Que las letras son números. Los griegos y los hebreos no tienen números, no tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, no. Las mismas letras son números. Por ejemplo, el 666 es eso. MSW. Ahí dice 666, ahí en la mano. Esa es la M, esa es la S y esa es la W, que completan 666. ¿Alguna vez han escuchado ustedes ese número? Esa letra, ¿dónde están escritas? ¿En qué sistema? En la computadora, Microsoft Word. ¿Lo sabían? No. ¿Cómo que no? Si está ahí escrito. Y en hebreo, ahí dice 666. MSW. 600 es la M. La S es el 60. Y la W es el 6. Porque allí no dice 666, allí dice, claro, 666. Hay personas que dicen, no, la marca de la bestia va a ser el número 666. No, eso no es así. La Biblia es clara, dice 666. Y dice que no es número de hombre. Pero esas son simbologías que tenemos que aprender y que estudiar y escudriñar. Yo le hablo esto porque como estamos hablando de bibliología, todas estas cosas están descritas de alguna forma en algunas Biblias que realmente tienen la información, que aceptan la información apropiada dentro de los principios de las raíces hebreas. Y yo creo que para mí las mejores Biblias son las que tienen que ver con la información narrada bajo las raíces hebreas. ¿Están de acuerdo conmigo o no están de acuerdo? Porque si yo quiero información de los Estados Unidos, yo no voy a buscar una traducción en español para que me lo explique. ¿Qué yo voy a buscar? ¿Alguien que hable qué? Porque en los Estados Unidos el idioma es el inglés. Entonces, si yo quiero información sobre alguien que nació bajo una cultura, ¿a dónde yo tengo que ir? A su cultura para aprender. O sea, yo tengo que ir a estudiar hebreísmo. Pero a nosotros estas cosas como que, wow, y ahora me van a convertir las cosas. No vamos a encontrar ni vamos a entender lo que realmente debemos entender hasta que no entendamos los principios de las raíces que fundamentan las condiciones con que el Mesías vino, con que el Mesías manifestó su tiempo, si no entendemos lo que dice realmente las raíces hebreas. Porque cuando leemos la Biblia y vemos los tiempos, wow, como que la gente se envuelve en cosas que no tiene que envolverse.
Por ejemplo, la crucifixión de Jesucristo, eso como que, wow, como que, porque Jesús no fue crucificado bajo el tiempo gregoriano, sino bajo el tiempo hebreo. Jesús fue crucificado de 6 de la tarde, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, no de 12 del día a 12 de la tarde. Cuando habla de la hora novena, no eran las 9 de la noche, eran las 3 de la tarde. No sé si me entienden. O sea que hay muchas cosas que nosotros las decimos y nos ubicamos en nuestro tiempo y tenemos que ir a los tiempos hebreos para entender cuál es el propósito. Jesús fue crucificado y cuando habla de la hora tercera son las 9 de la mañana, porque el calendario hebreo y el tiempo hebreo es de 6 de la mañana a 6 de la tarde, un día, y el que nosotros tenemos es de 12 del día a 12 de la noche. ¿Entendemos? Pero nosotros miramos los tiempos y nosotros le decimos AM al tiempo de la mañana, a las 12 de la noche decimos AM y a las 12 del día decimos PM, y los judíos dicen que nosotros vivimos al revés, porque la noche PM es pasado meridiano y los judíos pasado meridiano es después de las 6 de la tarde. No sé si entendemos. No tiene nada que ver los tiempos de los días que nosotros contamos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, con los principios establecidos bajo las raíces hebreas. No hay días en las raíces hebreas. Día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6 y día 7. No hay lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Eso es nosotros, el calendario gregoriano. ¿Entendemos? Los tiempos hebreos no son los mismos. ¿Me comprende? Entonces, esto hay que buscar la información. No es que tenemos que cambiar las cosas y creer de otra forma y vamos a creer desde la perspectiva, porque a la gente a veces confunde, incluyendo que hay gente que dice, no, el pueblo de Dios, el pueblo judío. ¿Es el pueblo judío el pueblo de Dios? ¿Los judíos son el pueblo de Dios? ¿Son o no son? Quiero saber. Quiero saber, dígame, ¿sí o no? No, no son el pueblo de Dios. Los judíos es una tribu de la tribu de Judá. El pueblo de Dios es Israel. Los judíos forman parte de un grupo que estaba alrededor de allí, mira, ¿dónde está? Del tabernáculo, que viene de la tribu de Judá. Entonces nos enseñan cosas. Sí, el pueblo judío, el pueblo de... No, los judíos no forman parte. Y para usted hacerse judío, usted no tenía que ser hebreo y todavía tampoco. Si usted quiere ser judío, lo que tiene que cumplir con los requisitos que dice el Talmud, que es un libro que implica la conducta, los principios religiosos de las raíces de la tribu de Judá, y usted puede circuncidarse, usted tiene que cumplir una serie de requisitos, y usted puede ser judío. ¿No sabían que era así? ¿Me entienden? ¿Sabían que era así? O sea, yo quiero que abramos los ojos y que entendamos las cosas con la realidad. Hemos venido caminando la historia, pero al no conocer cuál es el fondo de la historia, decimos muchas cosas por lo que hemos escuchado, pero la realidad no la entendemos ni la conocemos porque nos queremos quedar nada más que con lo que hemos oído, incluyendo que yo estas cosas le he hablado muchas veces y dice, ahora me quieren cambiar, eso a lo mejor es que el pastor Mota quiere meterse, o ahora quiere meterse hebreo. No, yo no quiero ser hebreo, yo quiero ser de Cristo, y yo no tengo otra alternativa ni otra salida, no me cambia nadie. Yo conozco las raíces hebreas, yo conozco los fundamentos de la cultura hebrea, pero mis principios están establecidos en Jesucristo. Porque yo no ando buscando el principio de las condiciones culturales, yo ando buscando la resurrección, que es lo que me va a llevar a la vida eterna. Si Jesucristo no hubiese resucitado, no hubiese habido eternidad, porque Él selló y garantizó que se puede vencer la muerte. Y nos garantiza por la resurrección que Él tiene la vida eterna. ¿Me entiendes? Entonces, no hay que cambiar nada, pero sí hay que tener claro cómo estamos hablando. Porque a veces estamos hablando por lo que hemos escuchado sin haberlo estudiado. Entonces, por eso hay que ir y conocer lo que significa cada libro de la Biblia. ¿Qué significa? ¿Cuál es el propósito? Este libro es el mismo. Lo que pasa es que esta es la nueva edición. Esta es la vieja edición. Se llama A través de la Biblia. O sea, aquí están los libros de la Biblia sincronizados, puestos de una manera práctica, simple, sencilla, de manera en que usted pueda entenderlo sin necesidad de
tener que meterse todo, están las partes más importantes para llegar a un entendimiento más claro de lo que es la Biblia. Si yo venía a darle la historia de la iglesia, pero yo digo, no sé, algo me inquieta, algo me tiene conmovido, y es que yo quiero ver que en cada lugar donde nosotros como universidad representemos la escuela que representamos, los estudiantes tengan la capacidad de poder entender con qué están tratando. Y que cuando usted hable, tenga lógica. ¿Cuántos libros tiene la Biblia originalmente? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Oiga la palabra, originalmente. Oiga la palabra, originalmente. ¿Cuánto tiene? $66 libros tiene la Biblia reformada, pero la Biblia originalmente tiene 73 libros. Primera y segunda de Macabeo, Judith, tiene Lamentaciones, son libros, sabiduría, son libros que están escritos, pero que cuando vino la reforma, de alguna forma ayer algunas evidencias que hablan del proceso de algunos ángeles que vinieron, que lo beatizaron. A San Rafael la Iglesia Católica lo beatizó. ¿Sabe lo que significa la palabra beatizar? Lo hizo santo. Entonces está allí y habla de que San Rafael estaba en un bote, no sé si en una yola, no sé si en qué, no sé en dónde era que estaba, y de repente dije que apareció un pez grande, y que el hombre mató el pez, y que sacó el pez, y que cogió las entrañas, y que alguien estaba enfermo y cogió las entrañas para sanar. Y de ahí los santeros han sacado la idea, tienen esa base bíblica para decir que los animales pueden ser la evidencia para curar y hacer cosas sobrenaturales. Y por eso es que ellos matan animales para marcar los territorios espirituales, porque San Rafael como un pez marcó un territorio espiritual. ¿Lo sabían eso? Entonces, ¿está viendo los santeros lo que hacen? Cogen una gallina, ellos lo hacen esto para marcar un territorio. Por ejemplo, cuando ellos quieren marcar un territorio y quieren que el territorio se ponga en guerra, que haya pleito en el área, ellos matan animales que brincan, que matan una cabra, matan una cosa que sea agresiva, lo matan, lo ponen en bolsa y lo riegan en una área y hacen una cruz con él. Wow. Pero ¿quién murió en una cruz? ¿A quién invocan ellos para que el poder del espiritual se baje? ¿A quién invocan? ¿A quién? ¿A quién invocan? ¿Qué? ¿A quién invocan? Eso es lo que nos han enseñado. Pero ellos tienen una cabeza que se llama Orula. Orula traducido quiere decir Jesucristo. Africano, a la traducción quiere decir Jesús. Él es la cabeza de la santería, Orula. ¿No lo sabían? O sea que los santeros entienden que la Biblia dice que Jesucristo es el Padre de los espíritus. Lo que no entendemos nosotros, ellos lo entienden. Y ellos lo implican para mal, pero lo usan. Entonces cuando invocan a Ochun, es el mismo para ellos Jesucristo. Ochun es como una flecha, es un indio, que supuestamente es uno que ayudó a Jesús, y ellos lo ponen junto con Lázaro también. San Lázaro tiene una cabeza también. Y Shango También tiene otra cabeza, que es la Virgen de la Caridad del Cobre, el Changó. Tiene que dar una clase que se llama Secta, Religión y Herejía. Que es San Antonio de los Frutos. Exacto. No es malo saber esto. Hello. Tenemos que saberlo para saber qué estamos tratando. Ellos cogieron los santos en África de la iglesia católica y le pusieron nombre africano. Entonces, como África entró al Caribe de alguna manera con una postura de ayuda para hacer la mano de obra más económica del corte de la caña, de la esclavitud, pero trajo sus religiones, trajo sus dioses.
bajo su costumbre. Lo mismo que pasó con Labán. ¿Se recuerdan de Labán? ¿Conocen a Labán? El papá de Lea y de Raquel. Rebeca. De Rebeca, perdón. De Lea y de Rebeca. ¿Se recuerdan? ¿Lo conocen? Labán venía de Ur de los Caldeos, de Babilonia. Y Labán tenía sus dioses. Pero los dioses de Labán venían de un lugar, de donde mismo vino la idea que nosotros entendimos, para que Moisés entendiera yo soy el que soy. De ese mismo lugar consiguió Abraham y Labán la información para tener los dioses que tenían, pero con otros nombres. Porque ellos venían de una cultura que se llama la cultura sumeria. Y en la cultura sumeria había un faraón llamado Ecnatón, que fue aquel hombre que Pablo define cuando dice, ese Dios desconocido del que hablaron nuestros antepasados, ese es el Dios que nosotros predicamos. Porque ese faraón fue el que escribió en la tiara de sacerdote una palabra que se llama el tetragramatrón, que significa un solo Dios. ¿No tienen el tabernáculo por ahí? La figura del sacerdote tiene una tiara. Eso que está escrito fue escrito en la cultura sumeria, que fue la primera cultura existente, el primer imperio que existió en la tierra. Entonces, todas estas cosas nos dan una pauta más clara de nosotros poder entender la Biblia desde el aspecto cultural y social, de dónde viene todo, cómo viene todo. El alfabeto hebreo y el alfabeto sumerio son similares, solo tienen 22 letras, no tienen vocales. O sea, la misma consonante con punto y con rayitas son vocales. Pero el alfabeto hebreo no es igual que el nuestro. O sea que cuando nosotros leemos la Biblia y la leemos bajo el aspecto de la traducción que hemos tenido, tenemos que tener cuidado. No es que han cambiado los puntos, pero son traducciones. Y cuando tú traduces, yo mismo le dije yo al pastor que yo quería traer unos libros en inglés. Y se me hace fácil poder traducirlo en Google y poner los libros del español al inglés, pero no queda igual. Porque a veces mango en inglés no es igual como se expresa y no es una expresión. Y a veces por decir mango dicen aguacate o uva. Y está usted leyendo en español una traducción que tuvo la intención de llevar la oración a un sentido que realmente sea accesible al léxico de interpretación. Pero no es la realidad. Entonces, cuando se va a traducir hay que tener mucho cuidado. Y la Biblia que nosotros leemos, primero fue en griego, la parte del Nuevo Testamento, en hebreo, la parte del Viejo Testamento. Y de ahí vino un proceso de cambios. La primera Biblia, ¿en qué fue traducida? La primera Biblia, cuando fue escrita en papel, ¿en qué fue traducida? En alemán. Porque Gutenberg fue el primero que hizo la Biblia. O sea, él la tuvo que hacer en alemán, no fue en ningún otro idioma. Gutenberg era alemán. Y cuando él fue a imprimir la Biblia, él la hizo en alemán. Y de ahí vino la traducción del latín, del castellano, del inglés. De nosotros estas cositas tenemos que saber. No es para cambiar la postura de fe. Eso no tiene nada que ver con la fe. Eso tiene que ver con algo que a nosotros nos hace falta. ¿Sabían ustedes que hoy se convierten 25 cristianos o más diariamente al Islam? Porque los islámicos conocen sus raíces y le enseñan cómo entender el Islam, cómo hablarlo, cómo predicarlo. ¿Sabían ustedes eso? Más de 25 cristianos diarios en el mundo pasan a la fila del Islam, porque los islámicos cuando hablan son precisos en su conocimiento. Entonces nadie los mueve de su fe. Ellos no se mueven, por ejemplo, los islámicos no se mueven de iglesia, ellos no se mueven de mezquita, no les interesa, porque ellos todos hablan lo mismo, ellos tienen el mismo enfoque. Aunque hay islámicos extremistas, no es la base del Islam. El Islam invoca paz, aunque están bajo una actitud errónea, porque están buscando un enfoque de algo sobrenatural que nosotros sabemos nada más existe bajo una postura
en lo que no son los principios de nuestra fe, pero ellos están claros. A ellos no lo enreda nadie. Cuando se convierte un islámico a cristiano, yo he visto la bulla en la televisión para un cristiano, se convirtió en islámico, y lo ponen en la televisión, en la radio, en el New York Times, en el Miami Herald, en todos los lugares. Y ellos convierten más de 25 cristianos diarios en el mundo, porque están enfocados en la información clara de lo que es el Corán, lo que es el Islam, y a ellos no lo confunde nadie. Ellos están firmes en lo que creen. Y yo veo a veces cristianos que de repente hoy son cristianos y mañana he visto cristianos que después de haber venido de la religión tradicional universal vuelven para atrás para ellos y se vuelven otra vez y dice que eso es lo que va a poner la iglesia en un colapso, la apostasía. Los cristianos van a negar la fe, no a salir, a negar, sino no, estamos equivocados, nos engañaron por mucho tiempo. Esa no es la verdad. Lo que nos han dicho no es la verdad. ¿Pero por qué? Porque en la iglesia a veces nos ocupamos más de la liturgia y de las cosas que pueden aparentar una motivación emocional que la realidad, que es conocimiento. Hay gente que dice que la letra mata, que no se puede estudiar, que para qué estudiar, que la revelación de Dios. Sí, yo entiendo que lo más importante es la revelación del Espíritu Santo y que sin la revelación del Espíritu Santo no hay una evidencia clara de la verdad. Pero si usted no tiene nada en la cabeza, es como que usted coge una cámara, le pone un rollo dentro de la cámara y la pone ahí. Y después usted vaya a pedir a la cámara que le diga o que le muestre la foto que tomó sin usted ponerle movimiento. Ella no le va a revelar nada, usted necesita poner algo para que la cámara le pueda dar una evidencia de una foto. Así es nosotros también. Y cuando leemos la Biblia en Juan capítulo 16, cuando la palabra se expresa y dice claro, el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad, a toda justicia, pero Él no va a hablar de lo que está escrito y de lo que el Padre ya dijo. Si usted no ha entrado en la cabeza lo que el Padre ya dijo y lo que está escrito, ¿qué le puede revelar el Espíritu Santo? Y hemos mal acostumbrado a la iglesia, y por eso la iglesia a veces le dicen cualquier cosa, él lo cree. Primero los cristianos que dicen amén por todo y no van a la casa a escudriñar a qué están diciendo amén. Y llegan y se van con el amén y a veces le pueden decir, ahora mismo yo estoy hablándole, usted debiera estar anotando. Mira, ¿qué está diciendo esto? Yo tengo que llegar a mi casa, ahora ya está el internet, está Wikipedia, está lo que ustedes... Hay que informarse. Usted no puede comerse todo lo que le digan. Amén. Porque no es lo que yo le digo, vaya a investigar, y si no es, bueno, no es así. La cultura hebrea no es necesario estudiarla, la mejor información es la Reina Valera. Entonces, si usted cree que es lo más claro, usted va a conseguir información más clara así, entonces yo estoy equivocado. Pero yo no creo estar equivocado, porque yo he tomado mi tiempo para buscar las informaciones apropiadas para poder entender la Biblia. Y si usted no hace esto, si usted no pone la Biblia en orden en su cabeza, usted no va a poder ser un buen entendedor de la palabra, o no va a ser un buen entendido. Cualquiera que sea la expresión, va a ser muy difícil que pueda captarla. Porque si usted no sabe para qué fueron escritos cada uno de los libros de la Biblia, se le va a hacer muy difícil entender el propósito de Dios con su pueblo, con nosotros. Y nosotros tenemos que saber cómo está ubicada la Biblia. Le hice una pregunta. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿En cuántas partes está dividida la Biblia? ¿En cuántas partes está dividida la Biblia? ¿En cuántas partes está subdividida la Biblia? La Biblia está dividida en cuántas, subdividida en cuántas partes. Acuérdense, cuando hablamos de la Biblia, hablamos de Génesis, Apocalipsis. ¿Cuántas partes de subdivisiones tiene la Biblia? Son 10 partes, 5 en el Antiguo Testamento y 5 en el Nuevo. No, tiene libros que es el Pentateuco es una parte. Después está otra parte que son los libros de los jueces o los libros históricos. Después está otra parte que son profeta menor y profeta mayor. Y después están los libros sapienciales o proverbios.
Están los salmos, proverbios, cantar de los cantares. En los profetas mayores y profetas menores no se trata de edad, se trata de que los tiempos, unos vinieron primero y otros vinieron después, mayores y menores. Pudo haber sido que en ese periodo de tiempo, dentro de los profetas mayores hubieran profetas jóvenes. Y en la Biblia, en la segunda parte de la Biblia están primero los evangelios, después los libros históricos, que es el libro de los Hechos, después están las epístolas paulinas, las epístolas generales, y por último, revelación o apocalipsis. Son 10 partes que están subdivididas en la Biblia. Ahora, para entender la Biblia, para conocer la Biblia, ¿cuál es la parte de la Biblia que debemos leer? Para entenderla. Si yo quiero entender la Biblia, ¿cuál es la parte que me va a hacer entender la Biblia? Yo quisiera entenderla, yo quisiera saber cómo voy a estudiar la Biblia, cómo la voy a entender, cómo voy a darme cuenta en toda la Biblia lo que puedo entender en una sola parte. Hay que aprenderse una parte de la Biblia para poder entender la demás. ¿Cuál es? ¿Ah? Génesis forma parte de esa parte. Tiene que aprenderse los primeros 5 libros de la Biblia. Cuando usted se aprende el Pentateuco, usted va a entender lo demás más fácil. Porque cuando Jesús hablaba de las Escrituras, cuando Pablo hablaba de las Escrituras, cuando Isaías hablaba de las Escrituras, cuando Jeremías hablaba de las Escrituras, los profetas hablaban de las Escrituras, hablaban de los primeros 5 libros de la Biblia. O sea que para usted entender con mayor facilidad, usted tiene que empezar a leer lo que le va a desarrollar en cualquier información. Todo está revelado, no hay nada sin revelar, no hay nada oculto. La Biblia no esconde nada, lo que pasa es que nosotros a veces la leemos como un crucigrama. Vertical, horizontal, diagonal, triangular. No, la Biblia hay que leerla para arriba, pero empezando por Génesis. Y tú a veces yo voy a lugares a dar clases y me dicen, y tú no puedes dar una clase de demonología, de los demonios. Queremos saber lo que son los demonios. Y usted no puede dar una clase de cómo es que va a venir Jesús. Digo, no puedo, porque si tú no entiendes Génesis, Éxodo, Levítico, el número de Deuteronomio, ni vas a entender lo de los demonios, ni vas a entender la venida de Cristo, ni vas a entender nada. Pero la gente quiere empezar por atrás o por arriba. A veces dicen, no, si quiere entender la Biblia, tiene que leerte Juan. Sí, si yo quiero entender la Biblia, yo voy a entender un principio. Que la Biblia abarca 2 palabras, el Aleph y el Taf. Y están escritas el Aleph y el último, el primero y el último. El Aleph es el primero y el Taf es el último. Pero las dos letras se unen, las dos unidas, las dos tienen 4 letras que después que la entendieron, para buscarle un sentido, las letras le pusieron un nombre que se llama Yahí, Yahei, Bahai. Y-H-W-H. Yahí, Yahei, Bahai. Que significa Yahweh, que significa Yahshua. Y-H-W-H. Ese fue el nombre que está escrito aquí en la tierra. Que los judíos todavía no quieren aceptar, que los sumerios fue que lo trajeron, como tampoco querían aceptar a un hombre que se llamaba Ciro, el Grande. ¿Han oído hablar de Ciro el Grande? El hombre más sanguinario de la tierra. Pero a ese hombre más sanguinario de la tierra le llamó mi siervo y le entregó la restauración del templo. Pero para que los judíos entendieran, él le dijo, mira, estas son las partes, todo lo que hay que hacer. Pero él le dijo, los judíos le dijeron, no creemos en ti. Tú nos quieres engañar para llevarnos a un punto donde nos van a quitar la vida. No, yo no quiero hacerle daño. El ángel de Jehová, el que lo mandó a ustedes, Yahí, Yahei, Bahai, me mandó a hacerle esto. ¿Cómo? Porque en el mundo nadie sabía este nombre.
tenía que ser hebreo o judío para tener esta información. Pero él no era ni hebreo ni judío. Un sanguinario lo sabía. Un sanguinario lo sabía. Y Dios usa un sanguinario, a Ciro el Grande, para hacer el templo que estaba destruido. Y le dice, véame el templo nuevamente y guía a mi pueblo y cuídalo. O sea, Dios cogió al hombre más malo de la tierra para cuidar a su pueblo. Y quizás nosotros, si tenemos un vecino que es malo y lo tenemos al lado, muchas veces los cristianos hacemos, Padre, en el nombre de Jesús, que se mude fuera ese vecino, en el nombre de Jesús, que se vaya ahora, sácalo, Satanás te va. Y a lo mejor es un hombre que Dios te pone para cuidarte, bendecirte y darte lo que tú necesitas para que tu fe tenga el lugar que Dios quiere que tú la tengas. Amén. ¿Me entiendes? Por eso dice la Biblia que la mente de Dios con la mente del hombre es como del cielo a la tierra. Lo que el hombre piensa y lo que piensa Dios tiene una distancia muy grande. Para poder unir los pensamientos de Dios con los pensamientos del hombre, tendríamos que caminar desde aquí hasta el cielo. Hay cosas que debemos entender. Que va a ser difícil encontrarlo y se van a encontrar porque vamos a caminar en ese tiempo. Nosotros tenemos la esperanza de caminar en los 365 años luz porque Felipe caminó en ellos, se movió de un lugar al otro nada más con la boca hablando, de Jerusalén a Gaza se movió, y es como de aquí casi a la China, en un instante se le apareció un ojo allí, ¿ah? Y dice que nosotros vamos a vivir eso. Nosotros tenemos que entender lo que estamos hablando y darle como cierto respeto. Yo creo que los cristianos a veces como que la gente no nos ve con el respeto que tenemos, porque cuando hablamos no podemos darle un fundamento a nuestras interpretaciones bíblicas y podemos hablar muchas veces. Yo he oído cristianos que hablan de la Biblia y como no tienen en la salida, no se han ocupado de buscar la información. Me dijo un pastor, no, mira, yo funciono la Biblia de esta